Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan bien? ¿Y ven la pantalla? Ok, gracias. Vamos a empezar entonces con la descripción del último capítulo referido a la refinación de metales. Bueno, en cuanto a la refinación, sabemos que estos procesos sirven para mejorar la pureza del metálico. Esa pureza se ve afectada en las propiedades como la corrosión, la conductividad eléctrica, propiedades mecánicas, físicas, magnetismo, etcétera, ¿no? Todas esas son afectadas por las impurezas. Y entonces en la refinación lo que hacemos es eliminar esas impurezas. En el proceso de obtención del metal nos interesa la máxima recuperación del metal. No importa que tenga impurezas, porque las impurezas las vamos a eliminar en la refinación de metales. Bien, hablando sobre la refinación, podemos decir que esta refinación elimina impurezas que pueden ser metálicas, no metálicas y gases. Estos son los tres tipos de impurezas. Además, las impurezas pueden ser exógenas si es que provienen de fuentes externas, es decir, de los equipos, de los refractarios del horno, de los residuos de la olla de refinación, etc., ¿no? Entonces, la solución es mejorar la calidad de estos equipos, en el caso de que tengamos esas impurezas exógenas. Si las impurezas son endógenas, es que provienen del proceso y por efecto tenemos que ajustar el proceso para eliminar esas deficiencias, ¿no? Esas impurezas debidas al proceso mismo. Bien, la refinación que vamos a ver puede ser pirometalúrgica y electrometalúrgica. También hay refinación electrometalúrgica, ¿no? Entonces, vamos a abocarnos en esta refinación pirometalúrgica. Para empezar, la refinación puede ser física o puede ser química. O sea, hay dos clases de refinación pirometalúrgica. Una que es física y otra que es química. Si es física, se aprovechan diferencias de solubilidad, punto de fusión, volatilización, densidad específica para eliminar impurezas del metal base. Ambas son de diferente constitución, entonces se aprovecha alguna de estas propiedades para separar a la impureza y que se quede en la fase metálica pura. Los métodos que se utilizan para la refinación son la segregación y cristalización. En realidad, la segregación es el calentamiento y la cristalización es el enfriamiento, ¿no? Entonces, calentamiento, enfriamiento. Esto es lo mismo, solamente es diferencia de temperatura. Luego tenemos la destilación que es la conversión a gas, ¿no? Finalmente, la refinación por zonas. Entonces, esas son los tres tipos de refinación que se practican. Veamos el método de segregación o cristalización. Este método consiste en, si es que es cristalización, todo el metálico llevarlo a la fusión, todo el metálico fundido. Y a medida que vamos enfriando, se van a ir formando compuestos intermetálicos entre la impureza y el metal, que pueden sobrenadar si tienen menor peso específico o pueden asentarse en la base, en el fondo, si es que tienen mayor peso específico. Entonces, este método es la segregación o cristalización. Hemos dicho que segregación simplemente es el calentamiento y la cristalización es a la inversa. Una vez que todo está fundido, se va enfriando, ¿no? Y se forman compuestos intermetálicos denominados droses o natas, ¿no? Intermetálicas. Estos droses se recuperan manualmente del baño fundido. En algunos casos hay que añadir otro metal u otro elemento para que formen estos troces, en algunos casos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver varios ejemplos de ambos en cuanto a la refinación de metales. Bien, entonces, como hemos dicho, esta cristalización o segregación necesita el uso de diagramas de equilibrio entre el metal y la impureza. Entonces, una vez que se separan los compuestos intermetálicos por variación de temperatura, si es que tienen menor peso específico, entonces suben a la parte superficial. Si es que tienen mayor peso específico, se bajan al fondo. Y su separación
puede ser mediante gravimetría o mediante filtración, la separación del material dross con el metálico puro. Entonces, eso depende de acuerdo a la temperatura. Las partículas, si tienen velocidad de asentamiento y son esféricas normalmente, cumplen esta relación, ¿no? Donde está en función a la densidad del medio, densidad del metal fundido, la densidad del compuesto intermetálico, el radio de la partícula y la viscosidad del metal, ¿no? De la base fundida. Entonces acá tenemos que si las densidades son idénticas, la velocidad es cero y no ocurre separación. Si la densidad del metálico es menor que la densidad de la partícula, entonces la partícula cae. Si la densidad del metálico es mayor que la densidad de la partícula, entonces la partícula flota y sobrenada. Entonces de ahí recibe el nombre de dross. Bien, entonces esta relación anterior depende del medio en donde se esté desarrollando. Veamos el método de segregación. Veamos la remoción de silicio de una aleación de silicio y aluminio. Como ejemplo, ¿no? Yo tengo una aleación que tenga 53.2% de silicio. En este gráfico tenemos el porcentaje de silicio y el porcentaje de aluminio, completando al 100%. Yo tengo una aleación de estas características. Entonces voy a practicar el método de cristalización. Me voy hasta la fase fundida, digamos hasta los 1473 grados Kelvin, todo está líquido, y luego voy enfriando. Voy enfriando, digamos, a esta temperatura T sub 1. En esta temperatura T sub 1 tengo un líquido y un sólido. Un líquido más rico en aluminio y un sólido menos rico en aluminio, ¿no? Entonces acá tengo el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Entonces, a esta temperatura yo puedo separar este líquido de este sólido. Entonces, puedo cuantificar la regla de la palanca, ¿no? En este caso, si quiero determinar las características, el 100% va a ser todo este segmento. Este segmento, digamos que sea X. Entonces, la cantidad de líquido va a ser esta cantidad, o sea, Y, digamos que sea esto sea Y y esto sea X. Entonces, si quiero determinar la cantidad de líquido, va a ser Y sobre el total, X más y eso por 100. Eso está en la cantidad de líquido. Quiero saber la cantidad del sólido, va a ser esta cantidad X sobre la cantidad de X más y eso por 100. Y eso va a ser las cantidades de cada uno. Cantidad del líquido, cantidad del sólido. La ley del líquido va a tener 26.8% de silicio y el otro va a tener 100% de silicio, el sólido, ¿no? Entonces, de esa forma voy bajando la temperatura y voy efectuando la cristalización. Eso va a ser factible hasta que antes de llegar a este eutéctico. Entonces, voy a llegar a este nivel máximo, mayor a 11.5, voy a poder refinar esta aleación, ¿no? Esto en cuanto a este diagrama. Existen muchos diagramas más, como este, por ejemplo, remoción del cobre del plomo, que lo vamos a ver cuando estemos refinando plomo. En este gráfico, de la misma manera, ¿no? Va ingresando una aleación de estas características y va adquiriendo un líquido y va adquiriendo un sólido. Un líquido con esta ley y un sólido con esta ley, con 30% de cobre. Entonces, la regla de la palanca me sirve acá. Si quiero el líquido, es este segmento sobre el segmento total. Si quiero el sólido, este segmento sobre el segmento total. Entonces, las características siguen siendo las mismas. En el caso del estaño también hay la formación de droses por formación de compuestos intermetálicos. Los compuestos intermetálicos que se forman, por ejemplo, es el hierro y el estaño 2. Entonces, este es el diagrama. Digamos, yo tengo un estaño de un 95%, ¿no? 95%. Llevo a una temperatura de 900. En 900 grados todo es líquido. Y luego voy enfriando. Digamos, voy enfriando hasta 550. En 550 voy a tener un estaño más puro, digamos que sea 99%, y voy a tener compuestos intermetálicos con un 50% de hierro y estaño. Y voy a seguir, una vez que haga la separación, elimine este dross, voy a determinar las cantidades, puedo seguir a partir de acá enfriando más y llegando hasta esta zona, digamos a 325.
En 325 voy a tener este compuesto intermetálico, que es el hierro estaño 2, que aproximadamente ocupa el 66% de estaño. Y las cantidades igual con la regla de la palanca. Y acá no tenemos mucha visualidad, ¿no? Para llegar a qué nivel de estaño estamos llegando. Y de esa manera voy determinando la refinación por cristalización. Si fuera por segregación, empiezo desde aquí y voy calentando hasta llegar a eliminar mediante estas temperaturas los compuestos intermetálicos. Estos valores son los que se utilizan en la refinación de estaño, por ejemplo, industrialmente. Bien, eso entonces en cuanto a la segregación y la cristalización. Hay otro método que es la técnica de recristalización. Recristalización que se refiere a este tipo de diagramas, donde tengo el metal puro y la impureza, metal puro y la impureza. Entonces, en función al tipo de diagramas que tenga, voy a practicar la refinación por recristalización, o también conocida como la refinación por la refinación, claro, la refinación por zonas, ¿no? Entonces, la recristalización o la refinación por zonas es otro método de recuperar las impurezas y refinar el metálico. Entonces, este método consiste en tener una barra del metal impuro y hay un inductor que produce una fase líquida aquí. Aquí se produce la fase líquida. Este inductor es móvil. En este crisol, empieza a moverse de la izquierda hacia la derecha. Y a medida que se va moviendo, las impurezas se disuelven en la fase líquida. Entonces, el movimiento de este inductor con la fase fundida va de izquierda a derecha, desde un extremo hasta el otro extremo, y cuando llega hasta este extremo, entonces esta parte es la parte impura, y la parte refinada es todo lo que ha pasado el inductor. Entonces, esta parte se elimina y con ello estoy eliminando las impurezas. Entonces, este método es el método de refinación sonar, ¿no? Entonces, consiste en un inductor a través de un lingote que se va moviendo. Este inductor permite que esta zona esté fundida y provoca mayor solubilidad de las impurezas en la fase fundida. Y cuando la fase fundida llega acá, entonces tiene el mayor contenido de impurezas. Puede ser con una, dos, tres, cuatro, cinco pasadas, se puede alcanzar niveles de 99.9999 hasta 6 nueve, ¿no? Entonces con ello voy mejorando la calidad del metal. Ahora, el coeficiente de distribución está definido por la concentración de la impureza en el sólido y la concentración de la impureza en el líquido, ¿no? La concentración de la impureza. La relación de ambos puede variar de 1 a 10. Esta variación, dependiendo del proceso, entonces va a determinar la calidad de separación de la impureza en la fase fundida con la impureza en la fase sólida. Entonces, la eficiencia de este método de definición está dado por este factor K, que está definido como lo dijimos anteriormente, por la longitud de la zona fundida, ¿no? Mientras mayor eficiencia tengamos para zonas más pequeñas, más estrechas. Y una mayor temperatura aumenta el movimiento por convección. Además, la velocidad con que se mueve esta zona fundida está entre 2 a 3 milímetros por segundo. Entonces, por este método se puede refinar todos estos metales, ¿no? Todos estos metales se pueden refinar por este método, llegando a un 99 con 3 nueves, 4 nueves, hasta 6 nueves. Entonces, esta es una técnica para refinar metales por refinación sonar. El otro método físico es la destilación. En la destilación se aprovecha la diferencia de temperatura de volatilización. Algunas impurezas son menos volátiles que el metal base. En el caso del zinc, lo vamos a ver en el caso del zinc. Entonces, lo que sucede es que el metal líquido fundido pasa a metal gaseoso. Relacionando con la energía libre, voy a tener que la relación del logaritmo de la constante va a estar en función a la presión de vapor, ¿no? Entonces, en función a la presión de vapor, voy a obtener el contenido de la sustancia que se está volatilizando. Puedo tener entonces
ese gráfico donde tengo la presión en función a la temperatura. Esta es la variación de la presión con la temperatura. Estos puntos son el punto de fusión, punto de ebullición. Sabemos que a medida que vamos calentando un líquido hay moléculas gaseosas, ¿no? A medida que voy calentando un líquido hay moléculas gaseosas. Esas moléculas gaseosas pueden estar ubicadas en este punto E, donde hay vapores sobresaturados, o puede estar en el punto A, donde hay vapores no saturados. Entonces, cuando llego a la presión de vapor igual a la presión de fusión, tengo que todas estas partículas que están en las zonas A o B tienden a llegar al equilibrio cuando están en esta zona. Y entonces ahí empieza verdaderamente la volatilización en función a la temperatura, ¿no? Aquí empieza y a medida que voy avanzando, la volatilización va siendo más eficiente. Bien, entonces eso relacionado a las presiones. Acá hay definiciones del punto de rocío, que es cuando está en la zona sobresaturada y empiezan a aparecer gotitas líquidas, ¿no? Ese es el caso en el que estemos en la zona B. Y en el caso inverso es cuando estamos en la zona. Bien, ¿qué es lo que sucede? Acá tengo la presión atmosférica, tengo la tensión superficial del líquido, del metal, tengo la altura, que es la presión manométrica de esta burbuja. Entonces, esta burbuja tiene un radio R. Si quiero hacer un balance, voy a decir que la presión en esta burbuja, para que salga hacia la parte superior, tiene que superar a la presión atmosférica, superar a la presión manométrica y a la tensión superficial. Entonces, esta burbuja tiene que aumentar de presión por la temperatura y para que salga al exterior como gas, tiene que vencer a todos estos efectos, ¿no? La presión atmosférica, la manométrica y la tensión superficial. Bien, entonces, una vez que se forma una burbuja, normalmente estas burbujas van coalesciendo, ¿no? Una burbuja va siendo más grande con la temperatura. Y estas burbujas se ubican normalmente en las partes más rugosas, ¿no? Las partes más rugosas, en las paredes, y empiezan a coalescer y agrandar y aumentar la presión hasta vencer esta presión, ¿no? hasta vencer hasta estos surfatos. Entonces, de esa manera va produciéndose la ebullición de la impureza o el metal base hacia la parte exterior, formando la fase gaseosa. Bueno, acá tenemos que si la presión atmosférica es mayor que la presión manométrica, entonces decimos que la evaporación ocurre en todo el volumen y las burbujas se forman dentro de todo el líquido. Si la presión atmosférica es menor que la presión manométrica, entonces la evaporación se lleva a cabo solamente en la superficie de la fase fundida. Entonces esas características me van dando la conveniencia o no de poder volatilizar una sustancia. Entonces, en la práctica, la volatilización de una sustancia depende de una pequeña altura, ¿no? Pequeña altura del baño que me va a definir la presión manométrica. Mientras más corta sea esta presión, va a ser más fácil volatilizar. Aumentar la superficie del metal. Mientras más grande sea la superficie expuesta, entonces va a mejorar la volatilización. Y si yo le aplico vacío, o sea, si yo bajo la presión atmosférica, también mejora el proceso y con una temperatura menor puedo producir la ebullición. Aquí hay unos ejemplos de la presión cuando tengo compuestos, ¿no? Compuesto, por ejemplo, esta es la fracción molar de I, la fracción molar con el coeficiente de actividad. Y acá tengo algunos ejemplos de presión en la composición de dos componentes, A y B. Digamos que este sea el metal impureza y este sea el metal que quiero volatilizar. Vemos acá que el metal a volatilizar tiene una presión de vapor más alta, entonces este metal va a salir antes que este otro, y ese es el principio que aprovechamos. Estas son soluciones ideales, ¿no? Estas rectas son soluciones ideales. Normalmente son soluciones reales cuando tenemos la actividad presente en el proceso, y pueden tener una variación negativa, que está aquí, o en ambos casos una variación negativa o una variación positiva, o sea, esta recta, esta curva, en vez de ser hacia abajo, puede ser hacia arriba, ¿no? En ambos casos. Y esta es la presión concluyente de ambos. También puedo usar esto para un diagrama de temperatura en función a la composición. Y de acuerdo a la composición puede tener una fase vapor,
de una fase líquida. Y igual, de la misma manera, aplicar la regla de la palanca. Y de acá puede surgir, digamos, la que se llama la destilación fraccionada. Entonces, de acuerdo a esas características, voy a ver qué partículas van a ser volatilizadas o no. Este método me sirve principalmente para refinar zinc, lo vamos a ver enseguida. Entonces, para refinar zinc, vamos a tener, este es el caso. Bien, acá tenemos el esquema de la refinación por volatilización, ¿no? Algunas características, ¿no? Si la panza es negativa, entonces estas son a fuerzas atractivas más que estas otras. Si la panza, o bueno, no la panza, si la curva es positiva, entonces tenemos que la relación de AABB es mayor que la relación AB. Entonces esas características las vamos a tener presentes cuando hagamos la volatilización. Bien, la destilación es practicable cuando uno de los componentes tiene una presión de vapor más alta. En mezclas azeotrópicas, no es posible practicar la destilación. ¿Qué es una mezcla azeotrópica? Es una mezcla líquida de dos o más compuestos, en nuestro caso el metal y la impureza, que hierven a temperatura constante y se conforman como si estuvieran formados como si fuera un solo componente. Entonces, en esos casos no es posible practicar la destilación. Es decir, se refiere a que tienen temperaturas de ebullición idénticas. En ese caso no es factible efectuar la destilación. Eso quiere decir soluciones azeotrópicas o fundidos azeotrópicos. Lo que sí vamos a ver en realidad es la destilación del zinc. Ya veamos eso. La destilación del zinc está determinada en, ya está. Acá tenemos la destilación de la refinación de metales en el caso del zinc. En el caso del zinc, tenemos que se practica la destilación y se conoce ese proceso como rectificación del zinc. Cuando obtenemos zinc pirometalúrgicamente, entonces la refinación se produce en estas torres de refinación, estas torres de destilación. Estas torres están compuestas por plataformas o charolas, ¿no? Desde una torre de una altura grande hasta llegar a un calentador. Este es un calentador que puede ser calentado por quemadores o por cualquier tipo de otros elementos de combustión. En este caso son dos torres. ¿Qué se aprovecha? Se aprovecha la diferencia de temperaturas de ebullición del zinc, del cadmio, del plomo, del arsénico y del antimonio. Entonces, inicialmente salen del proceso pirometalúrgico con estas impurezas, sale el zinc con estas impurezas. Entonces, este zinc con esas impurezas se introduce a esta torre de rectificación, 1300 grados Kelvin. Una vez que está a 1300 grados Kelvin, acá tenemos 1300, el plomo no va a volatilizarse y más bien se va a ir asentando hacia el fondo, ¿no? El plomo se va a ir asentando hacia el fondo. Y el zinc, el cadmio y el arsénico, además del antimonio, esta temperatura no está bien, el antimonio es un poco más baja. Entonces se van a ir volatilizando y subiendo por estas charolas, ¿no? Van a ir subiendo en forma de gas. Como gas, a estas temperaturas va a llegar el zinc y el cadmio. Acá tenemos el zinc, tenemos el cadmio, 767, vamos a tener el arsénico y posiblemente tengamos solamente esos cuatro. Entonces, como gases salen en la torre de rectificación y acá hay un condensador que permite que nuevamente solidifique, pero van a solidificar solamente estos compuestos, ¿no? Estos compuestos con el caso del arsénico presente. El plomo, que puede haber volatilizado en parte, puede haber evaporado en parte, a medida que va subiendo va enfriándose. Y al enfriarse en forma de líquido va a ir descendiendo y va a ir formando el producto del material calentado. Entonces, acá voy a tener una aleación con una cantidad mínima de zinc, una cantidad de plomo y una cantidad de antimonio, 1587 de la.
Entonces acá estoy separando estas impurezas y estoy sacando las volátiles, que son el zinc, cadmio y arsénico. En esta otra torre, a una temperatura de 1080, nos fijamos acá en 1080, el zinc va a quedar igual que en el caso del plomo en la parte inferior. La construcción es análoga, ¿no? Solo que la temperatura es menor en este caso. Entonces el zinc va a quedar en la parte inferior. El cadmio y el arsénico, que tienen menores temperaturas de fusión, van a ascender y van a formar en forma gaseosa hasta llegar a un nuevo condensador para llegar como material fundido de cadmio y arsénico. Entonces habrá que ver cómo voy a separar después esto, pero lo que me interesaba era recuperar el zinc. El zinc ya ha salido inicialmente por aquí como gas, aquí se ha vuelto a formar como fundido, acá a una temperatura menor ha logrado simplemente fundirse y llegar a formar zinc metálico con una mayor ley. Este es el proceso entonces de destilación industrial para el caso del zinc. El zinc posiblemente suba también una parte de zinc gaseoso, pero como a medida que voy subiendo la temperatura va disminuyendo, el zinc nuevamente vuelve a la fase fundida y vuelve a descender hacia la parte inferior, quedando como zinc metálico, ¿no? Entonces, este es un proceso típico de destilación. A este proceso se le llaman las charolas de rectificación, que normalmente están hechas por carburo de silicio, que es el carborún. Estas charolas sirven para que suba el material y aquí cumple lo que habíamos dicho, ¿no? Necesitamos que tenga una película pequeña, entonces acá se formarán películas pequeñas para que haya la volatilización. Que además tenga una gran área, estas charolas le dan una gran área para que exista una mejor volatilización del material que se debe destilar. Bien, entonces este es el método de destilación y acá tenemos algunos parámetros, ¿no?, de la presión de vapor que me permiten, digamos, separar a estos componentes mediante destilación. Entonces hemos visto los métodos físicos que son de destilación, los más importantes. Veamos ahora los métodos químicos. Entonces estamos en los métodos químicos. Bien, acá tenemos los métodos químicos para separar, para refinar los metales, procesos químicos para separar los metales. Bien, dentro de los métodos químicos, hay la oxidación y la desoxidación. Los métodos químicos consisten en oxidar a las impurezas o en eliminar el oxígeno o los gases del metal. Veamos el método de oxidación, que es el más sencillo. El método de oxidación consiste en que yo tengo el metálico fundido en una paila, tengo el metálico fundido y sabemos que existen impurezas que son más afines al oxígeno que el metal que estoy queriendo recuperar. Entonces, lo único que tengo que hacer es oxidar a esas impurezas. Al oxidar, digamos, acá tengo el metal que quiero refinar y M es la impureza. Cuando yo estoy oxidando con aire o con oxígeno, como es mayoritario el metal, se va a oxidar el metal que estoy queriendo recuperar. Y obviamente también se va a oxidar en parte en la impureza. Pero la reacción principal va a ser que este metal que está en la impureza, en el metálico que quiero refinar, reacciona con este óxido que se ha formado por la oxidación y me envía la impureza a la fase oxidada, que va a formar una escoria. Y el metal queda libre. Entonces, la oxidación consiste en usar oxígeno para que el oxígeno oxide a las impurezas que normalmente tienen más afinidad que el oxígeno, por el oxígeno que el metal que estoy queriendo refinar. Ahora, esta afinidad por el oxígeno puede ser directamente por la acción del aire o del oxígeno, o puede ser por la acción de un oxidante. El oxidante más utilizado es el nitrato de sodio, nitrato de potasio. Entonces, hay dos formas de producir la oxidación, mediante aire u oxígeno o mediante la acción de un oxidante, como es el nitrato de sodio o nitrato de potasio. Las reacciones correspondientes son las que hemos visto acá. Acá son las relaciones de la constante de equilibrio y vamos a tener gráficas de este tipo. Si igualamos las dos constantes, vamos a tener esta relación. La relación que la actividad del metal va a disminuir siempre y cuando la actividad del metal oxidado sea alta.
¿no? Llegamos a esta relación, que si yo quiero que un metal tenga menos impurezas, tendré que sacrificar algo del metal oxidado en la escoria para tener éxito en esta refinación. Esta relación que sale es una relación hiperbólica que normalmente son las que encontramos en las gráficas de eliminación de impurezas por oxidación. Bien, acá son algunas calidades de escoria que ya lo hemos visto. Hemos explicado sobre la teoría molecular, hemos dicho que son óxidos básicos, todos estos, óxidos ácidos estos, principalmente el sílice, y los que se comportan enfoteramente, ya sea como ácidos o como básicos. Entonces, esa teoría me explica algunas características de las escorias. Por ejemplo, esto. Yo tengo un silicato de hierro, silicato de calcio, silicato de plomo. Si yo adiciono estos otros óxidos más fuertes, entonces voy a liberar a los óxidos más débiles. Por ejemplo, acá libero al hierro, acá libero al fósforo y aquí libero al plomo. Entonces, esas características me sirven. La teoría iónica me da otras características referidas a la conductividad. ¿No? En cuanto a la conductividad, me explica por qué una escoria con sílice es viscosa, ¿no? Una escoria con sílice es viscosa porque la sílice forma distintos complejos, ¿no? Acá tengo distintos complejos con cargas, perdón, cargas iónicas. Mientras voy enfriando, estos complejos que están en fase fundida van a ir disgregándose hasta formar la sílice. Y la sílice, finalmente, cuando cristalice, va a tener una forma vítrea amorfa, ¿no? Y esa es la característica de una escoria ácida. La escoria ácida representada por la sílice puedo neutralizarla con un óxido básico. Cuando yo tengo una relación de dos moléculas de óxido de calcio con una de sílice, tengo una relación, digamos, de dos, tenemos simplemente la presencia del ion calcio, en este caso para un silicato de calcio. Entonces tengo una escoria neutralizada. La base con el ácido está neutralizado. Dos de base neutralizan uno de ácido. Si aumento algo más, entonces voy a tener 3 de base y 1 de ácido. Entonces voy a empezar a liberar oxígeno iónico, oxígeno 2. Entonces cuando aparece la presencia de este oxígeno 2, quiere decir que la escoria ya va teniendo características básicas. Entonces ahí radica la diferencia entre acidez y basicidad. Acá tengo algunos parámetros de la medición de esa oxidación o desoxidación. Ojalá logremos explicar esto más, que es la desoxidación. Bien, en cuanto a la desoxidación, el fenómeno es sencillo. Normalmente el metal, cuando enfría, va perdiendo oxígeno disuelto. Bueno, todos los líquidos tienen oxígeno disuelto, pero a medida que va enfriándose, va perdiendo oxígeno. Y entonces lo que queremos es que ese oxígeno dificulta las propiedades que hemos mencionado, es decir, le quita calidad al metal. Por lo tanto, antes de que vaya enfriando, hay que eliminar este oxígeno. Para eliminar ese oxígeno, lo único que tenemos que hacer es introducir otro metal que tenga mayor afinidad por el oxígeno y que forme una escoria para que esa escoria pueda ser desechada. Entonces, antes de que se empiece a solidificar, es mejor extraer el oxígeno que tiene el metálico mediante un agente que sea más afín al oxígeno y produzca una escoria. Si es un gas, mucho mejor. Puedo bajar la presión y favorezco a la desoxidación. Entonces el oxígeno le quita propiedades a los metales. Y al quitarle las propiedades a los metales, entonces se dificulta el uso que tienen estos metales. Entonces nos acordamos, para repetir, la refinación puede ser física o puede ser química. Si es física, hay 3 métodos: la segregación, cristalización, la refinación zonal y la destilación. En el caso de la refinación química, tenemos que una es la oxidación y otra es la desoxidación. O sea, son esas las características de la refinación practicada a todos los metales. Entonces, mañana vamos a explicar con más detalle lo que hemos visto en Carachipampa, ¿no? Ejemplos industriales de refinación. Lo que hemos visto en Carachipampa era la refinación del plomo. Entonces, para la refinación del plomo, mañana lo vamos a explicar con más detalle porque hoy no nos va a alcanzar. Cómo voy refinando a este metálico plomo de estas impurezas. Todas estas son impurezas
Y con los métodos que hemos descrito hoy día, vamos a ir viendo cómo se elimina el cobre, cómo se elimina el estaño, antimonio, arsénico y zinc, cómo se elimina el oro, la plata. No se elimina, ¿no? En realidad estos son subproductos de más valor que el plomo inclusive. Donde vimos con esa ingeniera, ahí estaban recuperando plata, por ejemplo, producto de la refinación de plata en el plomo metálico. El plomo metálico, cuando tiene impurezas de valor, se denomina bullón. Si tiene oro y plata, se denomina bullón de plomo. Entonces, esas impurezas más bien le dan mayor validez, mayor valor económico. Y eso lo vamos a describir el día de mañana. Entonces, repitiendo todo lo que hemos visto hoy, hemos visto solamente la refinación de metales. Sabemos que la refinación de metales, les repito nuevamente, puede ser física o puede ser química. Si es refinación física, los métodos son los siguientes: segregación, cristalización, luego refinación zonal, como hemos descrito, y finalmente la refinación por destilación. Esos tres métodos. Sabemos que la segregación y cristalización son lo mismo. Cristalización es ir enfriando desde el fundido. Y la segregación es ir calentando, es ir a la inversa, ¿no? Es ir calentando hasta llegar a la zona fundida y en su trayecto ir recuperando los compuestos intermetálicos. Bien, eso entonces en cuanto a las características de la refinación física. La refinación química se refiere solamente a una oxidación o a una desoxidación. La oxidación se produce para eliminar impurezas que tienen mayor afinidad por el oxígeno. Se puede oxidar por la presencia de oxígeno o aire, o a veces agua en forma de vapor, o adicionar un oxidante, como el caso del nitrato de sodio, nitrato de potasio. Cualquiera de esos dos elementos generan oxígeno y ese oxígeno oxida la impureza. Al oxidar a la impureza, entonces va llevándolo a la escoria. Entonces, al oxidar, yo produzco estos óxidos y tengo que establecer un lugar donde vayan a depositar estos óxidos. Y normalmente debo crear una escoria. Esa escoria normalmente es una escoria de sales fundidas que albergan a las impurezas, quedando refinado el material con mayor peso específico en la parte inferior. Eso es referido a la oxidación como proceso de refinación químico. Como proceso de refinación químico también es la desoxidación. ¿Qué es la desoxidación? Bueno, ustedes saben que todos los fundidos siempre tienen oxígeno disuelto, siempre hay. En el caso del agua es lo mismo, ¿no?